Está exterminando al pueblo. Nosotros tenemos Nos están matando de hambre. unas pensiones ricas. ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Renuncia! ¡No te queremos! ¡No te queremos, ladrón! ¡No te queremos, ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Has ayudado a este pueblo! Ya nadie te cree, mentiroso. El pueblo me vas a ayudar. Criminal, asesino, está exterminando al pueblo. Nosotros tenemos Nos están matando de hambre. unas pensiones ricas. ¡Ladrón, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Renuncia, ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Renuncia! ¡No te queremos! ¡No te queremos, ladrón! ¡No te queremos, ladrón! ¡Eres un ladrón! ¡Aquí están! ¡Esos son los que roban la nación! ¡Aquí están! ¡Esos son los que roban la nación! ¡Aquí están! ¡Esos son los que roban la nación! ¡Aquí están! ¡Esos son los que roban la nación! ¡Aquí están! ¡Esos son los que roban la nación! Aquí, como ya es habitual, cada vez que sale una encuesta, está Rubén Chirino Leañez con nosotros, ingeniero, vicepresidente de Megaanálisis, que nos va a decir cómo piensa buena parte o la mayoría de los venezolanos que a lo largo de este 1 de mayo estuvieron desfilando a lo largo y ancho del país. Bienvenido, Rubén. Hola Napoleón, siempre un placer compartir esta información y conversar al respecto. ¿De qué se trata esta nueva encuesta de Megaanálisis? ¿Cuáles son los temas que escogieron? Bueno, primero, desde el punto de vista estadístico, fueron 1027 los entrevistados en todo el territorio nacional, Caracas y los 23 estados, un margen de error del 3.39%, confianza del 97%, un solo entrevistado por hogar. Como siempre, buscando evaluar la situación socioeconómica, la opinión de los venezolanos en varios temas. Y bueno, en este abanico de temas comenzamos abordando lo relacionado a lo pertinente del 1 de mayo, cuál, según los venezolanos, sería o debería ser el salario mínimo en el país. Entre los 1027 entrevistados, obtuvimos una media de $444 y una mediana de $400. El mínimo valor mencionado fue 270, el máximo 1300. Números que evidentemente están muy lejos de lo que es la realidad actual en el país, en donde el salario mínimo es de 130 bolívares y es de alrededor de $5 mensuales aproximadamente. Hay una expectativa, pero obviamente esta referencia o esta expectativa que tienen los venezolanos sobre $400 ya se sabe que no va a ser satisfecha por el gobierno y esto va a mantener, por lo que se sabe, va a mantener al país como el último en el continente en cuanto a salario mínimo. Bueno, es que Muy está pegadito ya a en el punto. último lugar y muy diferenciado del que está en el penúltimo lugar. Es algo Sí, sí. impresionante. Es impresionante, impresionante y bueno, los venezolanos, más allá de lo que pueda salir del cálculo económico, tendrían esta expectativa, pues es lo que seguramente en la mayoría de los venezolanos consideran con lo cual pueden sostenerse un mes aproximadamente, esos $400.
También hablamos y investigamos sobre un programa de transferencia social que es muy emblemático en el gobierno, que es el programa de los CLAP o las bolsas CLAP, que son bolsas de alimentos que se entregan mensualmente. El gobierno vende que tiene una gran cantidad de venezolanos y hogares participando de ese programa, cosa que no es mentira. 85.8% de los entrevistados dijeron que sí, que su hogar participa de ese programa, pero otros parámetros que son más importantes que el nivel de hogares suscritos es la calidad, cantidad y frecuencia de entrega. El 87.1% de esos hogares califica esos productos como de mala calidad. Apenas un 5.1% le da una valoración de buena calidad y el otro 7.8% de regular. O sea que entre regular y mala pasan los 90% la calidad de esos productos. En cuanto a la frecuencia con la que son Espérate. entregados, Además, esas cajas clave hoy aquí en Estados Unidos, no sé si en todo Estados Unidos, pero en Florida, concretamente en Orlando, las iglesias suelen dar comida a la gente, a cualquier persona que vaya para allá. No te están pidiendo cédula, no te están pidiendo cuánto ganas o cuánto dejas de ganar. La comida que le dan es impresionante. Es sí, impresionante. Le dan verduras, le dan, bueno, hasta queso blanco y azul, que es tan caro. Es decir, depende de la iglesia donde vayas, le dan pollo, le dan carne. Tú dices, bueno, entonces yo le echo broma a los venezolanos. Este es el club del imperio mismo. Este es el club que necesitamos en Venezuela. Es impresionante. Pero perdón bueno, que te interrumpa porque es para saber la sí, diferencia. sí, para que pueda ver la comparación y que la calidad del venezolano está claro de la mala calidad de los productos que recibe. Y en cuanto a la frecuencia, apenas el 4.1% lo recibe de manera mensual. Muy poco la población. Y hay un 26.4% de ese grupo de suscritos, hogares suscritos, que nunca lo han recibido. Un 12.5% que lo recibe 2 veces al año, o sea, cada 6 meses. O sea que la frecuencia irregular y la calidad o la mala calidad ya son dos puntos muy negativos de un programa que se vende o se quiere hacer vender a través de a veces multilaterales como un programa de transferencia social muy eficiente, lo cual no es. Mala calidad y frecuencia muy irregular, apenas un 4.1 mensualmente. Y en lo que se refiere a la cantidad, 99.8% de los que lo reciben dicen que no alcanza para un mes, no cubre casi nada. De estudios anteriores, nosotros ya hemos levantado la información que esa caja aproximadamente pesa 10 kilogramos. No tiene proteína animal. Lo que tiene son granos, harinas y productos de procedencia extraña, no acostumbrada para los venezolanos. Obviamente redundará en la calidad. O sea que estamos hablando de algo que se vende como un programa social muy eficiente, lo cual para nada lo es. Es por el contrario muy ineficiente, es propagandístico y bueno, a veces hay multilaterales que se quedan en el 80 y tanto % que recibe una bolsa. La cosa es qué recibe, cuánto lo recibe y para qué sirve. Mientras todo eso está pasando con el hambre de los venezolanos, ¿ok? ¿Qué pasa con el robo de los revolucionarios, que no son ningunos revolucionarios, son unos involucionarios? Porque la siguiente pregunta que ustedes hicieron es, ¿usted cree que Maduro y su gobierno no conocían los presuntos hechos de corrupción dentro de PDVSA mientras la dirigió Tarek El Alzami? O por el contrario, Maduro y su gobierno, oh cielo, sorpresa, sí sabían lo que ocurría en PDVSA. 80.2% opina que Maduro y su gobierno sí sabían lo que ocurría en PDVSA. Solo un 7% opina que no lo sabía y otro 12.1% no sabe, no responde. Para la mayoría de los venezolanos es muy difícil separar, luego de tantas horas, meses, años viendo a Tarek El Aissami en una posición privilegiada dentro del gobierno, visto como hombre fiel a Maduro, visto como hombre fiel a Chávez, ver que de repente Maduro no supiera lo que estaba haciendo el Aissami. Los venezolanos no pueden separar una cosa de lo otro
producto de que es un gobierno que se vende también como que tiene control sobre todo. Bueno, ni Entonces, Maduro, ni el fiscal, ni toda la alta dirigencia, todas esas en cualquier gobierno saben lo que está pasando. Además, lo sepa o no lo sepa, claro que lo sabía y es corresponsable porque roba por otra parte, ¿ok? Claro que lo sabía. De todas formas, sigue siendo el responsable. sí, los venezolanos no lo separan de eso. O sea que esa tesis de que el gobierno se está vistiendo de un gobierno anticorrupción, que persigue la corrupción, esa tesis no cala. Los venezolanos tienen una muy mala imagen ya del chavismo y de Maduro como para que el evento de PDVSA sea vendido como una acción anticorrupción. Para los venezolanos no es así. Pues. Es un gobierno, desde la perspectiva de los venezolanos, visto como un gobierno que tiene prácticas dudosas en cuanto al manejo del gobierno en sí y de los dineros. Por lo tanto, la Eh, siguiente pregunta es la continuación de todo esto que está sucediendo. ¿Usted cree que existen políticos, empresarios y actores de oposición que reciben dinero y favores del chavismo para que el chavismo se mantenga en el poder? ¿Y qué piensa la gente? 75.9% Napoleón piensa que sí, un 11.8% que no y un 12.3% no sabe, no responde. Ese 75.9% no tiene 2 días existiendo, un mes, un año. Este 75.9%, cuando lo vemos desde el punto de vista histórico, se hizo presente o empezó a ser mayoría después de septiembre del 2016. Casi estoy seguro que, y viendo las fechas, que posterior a aquella megatoma de Caracas, que terminó en una discusión en la tarima y la gente quedó luego sin saber para dónde ir. Entonces, casi que a partir de ese momento, como momento, punto de quiebro, punto de inflexión, hay un parteaguas y hay en la idea de los venezolanos muy consolidada la percepción de que hay políticos, de que hay actores, empresarios, personas que hablan desde el mundo opositor que de una u otra manera reciben beneficios del chavismo para que el chavismo continúe en el poder. Por lo tanto, Cosa los nada venezolanos, nuevo, en cualquier parte del mundo pasa eso y en cualquier empresa y en cualquier, ¿cómo se llama? Trabajo suele suceder ese tipo de cosas. O suele suceder, no sucede, cuanto más dinero hay. Pero la gente piensa que la mayoría de la oposición y la mayoría de los grandes empresarios están vendidos al chavismo para sobrevivir. sí, la gente tiene esa percepción. Han habido muchos momentos históricos, Napoleón, en donde el gobierno se vio muy débil, se vio contra las cuerdas, pugilísticamente hablando, y en esos momentos surgían, en parte por eso el diálogo está muy mal visto en el país, muy rechazado, surgía el diálogo desde las alas opositoras políticas, se bajaban las temperaturas, las calles se abandonaban y nuevamente se entraban en fases de diálogo que nunca llegaban a nada. Entonces, ese tipo de situaciones, de la mano con empresarios nuevos en el país, o gente que de repente súbitamente tiene una bonanza que no es explicable. Entonces, el venezolano empieza a hacer especulaciones y análisis lógico y dice, bueno, todo esto está relacionado una cosa con lo otro, porque no consigue una explicación a que esto se haya extendido tanto tiempo. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de rigor siempre para poder decantar cuánto es el segmento opositor y cuánto es el segmento chavista madurista. Y ¿usted cree que Maduro y el chavismo en el poder, con Maduro y el chavismo en el poder, Venezuela podrá tener un futuro de progreso, esperanza y lleno de posibilidades para todos los venezolanos? No varía mucho esta respuesta, 73.1% dice que no tendría esas cualidades, esos beneficios el venezolano. Solo un 12.1% que sí, se mantienen esas correlaciones. Siempre tenemos que hacer esta pregunta para poder decantar cuánto realmente es el mundo opositor y a quiénes se le deben hacer las preguntas relativas a lo que se espera de la oposición. Ese 73.1% que considera que con Maduro en el poder no hay futuro ni progreso, a ese 73.1 se le hicieron, por ejemplo, la pregunta de la presencia del CNE y la votación automatizada en las primarias. Y de ese 73.1%, el 82.5% dijo no estar de acuerdo o no apoyar la presencia del CNE ni la votación automatizada de la mano del CNE.
Le preguntamos también a ellos, en una pregunta ya abierta de opción múltiple, o sea que podían dar varias respuestas, ¿por qué esa posición negativa a la presencia del CNE? Y surgieron respuestas como, voy a colocar un poco los lentes, como que ganaría el candidato que le conviene al chavismo. Estamos hablando del mundo opositor al que se le preguntó, a ese 82.5%, porque el chavismo tendría la lista de los que votan, porque el CNE es del chavismo, porque el chavismo sabrá por quiénes votamos, no confío en el CNE ni en sus máquinas. O sea, hay un abanico de opciones en donde la gente tiene muy claro por qué no el CNE estar en las primarias. Entonces, mientras existan políticos que desde el lado de la oposición y en las primarias defiendan al CNE en su participación y presencia en la primaria, obviamente hay un divorcio con esa mayoría del 73.1, que dentro de ella hay un 82.5 que no quiere al CNE. Entonces, es el target que debería estar buscando el político opositor o los que están organizando las primarias, no el target del lado del chavismo. Los que van a votar en teoría son los de oposición. La siguiente pregunta es, de los siguientes posibles candidatos en unas elecciones primarias de oposición, ¿por cuál votaría usted en esas primarias? Bueno, Napoleón, ninguno, 28.7%. Esta es una pregunta cerrada, respuesta simple, es decir, solamente se podía mencionar una persona. Ninguno, 28.7%, no sabe, 20.7%, eso sigue sumando poco más de 49%, pero sigue bajando estas dos tendencias. María Corina Machado es la que más sigue captando, se ubica con 22.1%, por encima del no sabe. Manuel Rosales, 9.8, sigue pesando mucho a nivel muestral lo que aporta el Zulia. El Zulia lo tiene muy monolítico Rosales, pero luego se desaparece en el resto del país. Benjamín Rauseo, el Conde del Guácharo, 5.9, Enrique Capriles, 5.7, Juan Guaidó, 4.1, Henry Falcón, 1.1, Delta Solórzano, 0.6, Gustavo Duque, 0.3 y Carlos Properi, 0.2. ¿Por qué hay tanta diferencia en cuanto a María Corina Machado entre ustedes y Data Analysis? Ustedes la ponen de primera en esa minoría que va a ir a votar, ¿cómo se llama? Y que cree en las elecciones, y si está el Consejo Nacional Electoral menos. Y ustedes la ponen de primera y Data Analysis la pone de cuarta. Yo pienso, Napoleón, que el tema es a quién les están preguntando. Muy simple. Hay un segmento opositor en el país que es el que debería ser el que debe ir a participar de las primarias. Por eso la pregunta de rigor sobre el chavismo y sobre Maduro. Ese 73.1%, a ese es el que tienen que preguntarle. Cuando a ese segmento se le pregunta cosas como el socialismo, cosas como la presencia del... Está muy claro en que no quiere socialismo, está muy claro en que no quiere al CNE, pero ese segmento aporta a María Corina Machado en esta posición. Pero si el encuestador sesga la muestra y de repente no le pregunta a todo ese abanico, sino que le pregunta, vamos a buscar aquí en la gráfica, al 10%, que es 9.1, que sí acepta la presencia del CNE, o a todo el conglomerado, voy a modificar mucho la muestra. Es por eso Y, que... claro, y a esos sí van a votar por Rosales y por Benjamín y por... Raúl, es correcto. Entonces, ¿qué pasa? A ese segmento, entonces, evidentemente hay un escenario claro. Si el CNE participa, hay un grueso de la población por toda esa zona que va a estar en lista, no confía en el CNE, por una serie de cosas que no va a participar. Lo que hará que, obviamente, las primarias no tengan esa musculatura de participación y ya ese candidato que surja de ahí va a surgir con un plomo en el ala electoralmente, que no tiene ese acompañamiento. Entonces, ¿qué sucede? Que si a la muestra del encuestador se dedica solamente al segmento que quiere las primarias o al segmento generalizado, va a cambiar Claro. Ahora importantemente. estoy viendo en la siguiente cuadro que lógicamente baja en el tiempo de febrero a esta parte, baja en el tiempo el número de personas que no va a votar por ninguno. Estoy viendo.
Sube para ustedes María Corina Machado, ¿no? Ujú. Eh, Sube, Sube también Enrique Capriles un poco, veo, ¿no? sí, Sí, sube. esa subida de Capriles tiene una explicación muy simple. En el momento en el que él tenía 1.4, que era en el mes de febrero, todavía estaban participando Ocariz y Juan Pablo Guanipa. Mm. Esa sumatoria de ellos dentro del mundo opositor, PJ será alrededor de 5.6 puntos dentro de lo que es la oposición, dentro de ese 73%. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos declinan, bueno, por disciplina partidista o lo que fuere, hay un relativo endoso, no completo, porque eso no es una tarjeta de débito ni un billete que se pasa de una mano a otra, pero sí hay un aglomeramiento de lo que es el voto de PJ, pero se mantiene ahí en ese nuevo porcentaje de 5.5 y luego 5.7. Capriles Radosky. Los que tienden a bajar, el que tiende a bajar es Benjamín Rauseo. Bueno, y María Corina tiene este crecimiento que se mantiene, ¿no? Bueno, y también veo que Juan La Guaidó figura también bajó. está bajando, sí, está bajando. Y bueno, imaginamos que ahora si no está en el país y si no hay par de las primarias y con todo estos escenarios cambiantes que se van dando, es muy probable que siga bajando. Ahora, yo estoy Entonces, viendo claro, que, pareciera que esto se enfoca hacia María Corina, Rosales, Capriles y Rauseo. pero fíjate que Rosales no subió ni bajó, es una línea recta constante que debe ser el apoyo que tiene y la ventaja En que el tiene de Zulia. ser gobernador del Zulia, con lo tanto tiene no solamente a la gente zuliana, sino también el dinero de la gobernación, cosa que también sucede con Enrique Capriles y el prestigio que ha acumulado cuando fue candidato, a pesar de toda la campaña y todas las acusaciones que hay sobre él. Ellos Sí, dos tienen mira, ventaja, ¿no? claro, claro. Pero esa, por ejemplo, ese mantenerse en esos 9 puntos de Rosales, si los que puedan descargar la encuesta de nuestra página web, de nuestro canal Telegram, Twitter o Instagram, pueden ver en la página 3 de la ficha técnica cómo está distribuida la muestra. Y se pueden ver, y se puede ser gráficamente y puede entenderse que Rosales tiene un apoyo que se circunscribe el estado con más muestras por su población, el estado Zulia. Si Rosales en el estado Zulia lo tiene completamente controlado o de manera monolítica, se hace presente de manera contundente. Eso está en la página Sí, pero 3 y en el de la resto ficha del técnica. país, no es un Ahora, si poco como, no perdona, le aparece, sucedió no, a Salas Romer, ajá, que fue un excelente gobernador, todo el mundo lo quería, estaba en las encuestas en ese sector, en Carabobo y en los estados en limítrofes, Carabobo. estaba arrasando, pero en el resto del país no. Es correcto, es correcto, es correcto. Plenamente correcto. Ese es el tema, el punto. Con Zulia solo no se puede ganar Venezuela. Con Zulia se necesita para que alguien gane una elección en Venezuela, pero solamente con Zulia no se puede ganar a Venezuela. Entonces, ese es el tema que gira en torno a Manuel Rosales. El control que hasta ahora tiene en el estado Zulia, pero hasta allí de hecho, él está entre los más rechazados. Entonces, aquí hay figuras que pueden tener el prestigio, caso Capriles, o un beneficio del estado Miranda, pero más allá que. Entonces, hasta ahora, la figura que más difuminada está en el país, que más aparece a nivel de los lados, es la de María Corina Machado. Entonces, eso también da Sí, una, pero todo una el país imagen de. conoce, pero todo el país conoce a Capriles por todos los años que lleva el escenario político y porque fue Sí, pero ha candidato, tenido, pero al es el igual que segundo en Rosales. rechazo. Sí. Pero Ahora es el yo segundo veo, rechazo. ok, Es el ahora, segundo rechazo y ese es un peso que, ¿por qué existen estos rechazos, Napoleón? Bueno, todo lo que ha pasado en todos estos años, el tema del diálogo es un tema que perjudica al que lo vendió en algún momento. Los venezolanos tienen entre ceja y ceja que esos que hablan de diálogo, sentarse, de alguna manera entran en aquel 75% de que se benefició con el gobierno. Entonces, desprenderse de ese peso es difícil cuando se tiene mucho tiempo habiéndolo generado y no es de un día para otro, y más cuando son rechazos tan elevados. ahora estoy viendo en la siguiente claqueta que es impresionante el rechazo a Guaidó, a Capriles y a Henry Falcón. Sí, 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 son vistos, ambas, las tres figuras son vistas
como figuras que, bueno, es que los demás rechazos también son muy elevados, pero estas Bueno, tres primordialmente son vistas como, en la medida en que hay más expectativa, Napoleón, depositada en alguien, por caso Guaidó, y menos resultados generados, obviamente hay más decepción, hay más posibles especulaciones sobre vínculos, beneficios, o sea, la gente simplemente lo ve, pasó de ser en su momento, cuando en febrero del 2019 tenía 83% de apoyo, ahora pasó de ser el héroe a villano. Entonces, ahora, porque los venezolanos no entienden qué pasó. ahora se ha preguntado si, a qué se debe ese rechazo a Guaidó, a Capriles, a Falcón, a Raucedo, a Manuel Rosales, que son los que mayor rechazo tienen, los cinco de En el mayor caso, rechazo. como pregunta directa, como en el caso que hicimos con lo de la participación del CNE, no, tenemos comentarios subjetivos que dan los entrevistados, de lo cual toman nota las ¿Y operadoras. qué dicen esos comentarios? De manera subjetiva, están vendidos, cuando tenían que hacer lo que tenían que hacer no lo hicieron. En el caso de Benjamín Rauseo, el conde del Guácharo, en las últimas 2 semanas ha tenido unas declaraciones que hieren mucho el sentimiento autor en cuanto a, primero, fotografías, vínculos o algún tipo de situación con gente del chavismo, y en cuanto a posible extradición de políticos del chavismo, y él decir que no. O sea, son posiciones muy contrarias a ese grueso de la población. Pero en términos generales, los emblemáticos, Guaidó, Capriles, Falcón, Rosales, son vistos como que trabajan o se han beneficiado del gobierno, han ayudado al gobierno cuando éste lo necesitaba, no han hecho lo que tenían que hacer cuando la gente lo esperaba de ellos. Y bueno, y cualquier cantidad de historias, mixtos urbanos que se han creado, que serán realidad o mentiras, pero existen en el colectivo, como qué hicieron el día de la elección o qué no hizo, en fin. Entonces, esas son eh, cargas sobre los hombros de Guaidó, Capriles, Falcón, el mismo Rosales, que no son fáciles de deslindarse porque no son nuevas, vienen del 2007, del 2013, 2017, 18, o sea, 2019, o sea, han ido generando ese historial. Y de todos esos candidatos, ¿cuáles son los que pueden acercarse a los medios de comunicación para Ellos hablar? mismos, ellos ¿Ah? mismos. En el caso de un Henry Falcón, tiene acceso, para ponerlo en este contexto que nos están viendo, en el país no hay las condiciones mediáticas como lo pudo haber antes para que un político vaya, exprese su opinión y su idea y haga campaña de su plan de gobierno, de sus ideas. Hay solamente dos canales de señal abierta, que son Venevisión y Televen. No hay programas de opinión realmente seguidos por la gente, son seguidos por grupos políticos, luego aparece Globovisión y ABC, que se ven por señales satelitales y cables, la misma idea, señales que tienen poco alcance, pero van casi siempre figuras como el Conde del Guácharo, Enrique Capriles, Henry Falcón. O sea que como son canales que han pasado a ser canales que no están muy claros, Sí, pero perdona, porque perdona que te interrumpa. Pero Manuel Rosales y María Corina sí pueden ir a esos canales. no. Por lo menos María Corina sabemos que no, nunca he visto una entrevista de María Corina en ¿Y Rosales? Globovisión. Eh, Te mentiría si ahorita recuerdo. Creo que antes o durante el proceso de la gobernación, en la campaña aquella gobernador, sí asistía a Globovisión, a estos canales. No sé recientemente, pero sí lo llegó a hacer, pues. O sea, en aquel momento, cuando decidieron participar en aquellas elecciones regionales, hubo una apertura para aquellos que decidieron participar. Entonces, la que sí no sale en ningún medio de comunicación es María Corina Machado. Entonces, mayor mérito para María Corina. Obviamente, ustedes tienen razón cuando la ponen en primer lugar de favoritismo, a pesar del rechazo, mínimo, pero rechazo, porque no sale en los medios, no tiene un partido político solidificado como la buena parte de los otros candidatos. Pero, ¿y a qué atribuyes la popularidad como político o como candidato de Reusedo? Bueno,
El Rauseo, la figura de Benjamín Rauseo, soy de la tesis que nació para tratar de pescar en los indecisos, en aquella expresión simplista de decir ni, que pudiera haber en la oposición, pero no es que no sean ni, ellos están claros de qué son. El tema de quererles hablar desde un punto de conciliación es muy difícil en este momento. Hay muchas heridas abiertas en el corazón de los ciudadanos. La migración son 7 millones de ciudadanos, 6 de cada 10 hogares tienen gente fuera. Eso es un dolor diario. Hay gente que ha despedido familiares y nunca los volvió a ver. Hay mucho dolor en los supuestos procesos que iban a generar cambio, pero a políticos haciéndose más ricos o con mayor capacidad económica. Entonces, esas heridas abiertas, en teoría, pudieran ser captadas por una figura como la de Benjamín Rauseo. Pero el tema es que Benjamín Rauseo, o el conde del Guácharo, como lo hablamos alguna vez, tiene primero que disociar, lo cual es muy difícil, su figura la del conde del Guácharo. Hasta dónde es un chiste con malas palabras y hasta dónde es una realidad. Entonces, no puede separar uno del otro porque al final, si él no fuese el conde del Guácharo, no fuese candidato presidencial. Entonces, es una discusión política que tiene con su alter ego. Y el otro tema es que sus mensajes no van dirigidos directamente a ellos, van dirigidos a un sector político que habla de amnistía, que habla de conciliación, que habla de entenderse todo. Y los venezolanos esperan desde hace rato justicia. Los venezolanos, cuando oyen que fulano puede ir detenido, puede ir preso, le guste o no a muchos políticos, es una manera de saciar todas esas heridas abiertas que tienen los venezolanos. Algunos dicen que eso es venganza en los venezolanos, ¿no? Es necesidad de justicia, no ha habido justicia en el país, y cuando los venezolanos oyen que de repente un candidato antepone una amnistía o un consenso, un entendimiento general, antes de que fulano, sutano, perencejo tengan que rendir cuenta ante la justicia, entonces los venezolanos se separan un tanto. Entonces la figura de Benjamín Rauseo nació como para captar en ese grueso de los, entre comillas, indeterminados o indefinidos, pero su discurso no va a ese grupo de manera exacta. Ahora, el de María Corina Machado, sí, pese a no tener la divulgación mediática, ataca al socialismo. Entonces, atacar al socialismo le va a dar rédito, porque ataca constantemente al socialismo. Habla de que tiene que haber castigo. Ese tipo de cosas le van a dar rédito, porque son cosas que empatizan con la mayoría. Habla de que no es TNE, eso da rédito. Entonces, claro, también tiene que separar un tanto el hecho de que en algún momento estuvo con Guaidó, estuvo en estos movimientos, y eso genera también ese rechazo del 14%. Bueno, con Guaidó estuvo el 80% de la población cuando intentó juramentarse porque no lo quisieron juramentar. Son cosas que se quedan en la memoria de los venezolanos. Napoleón, ¿por qué cuando se quiso juramentar la misma Asamblea Nacional no hizo que lo hiciera, no apoyó su juramentación? Entonces esto ha generado una serie de mitos urbanos de que por aquí espantan, por aquí agarran, por aquí se benefician, que al final quien se deslinde mejor de eso y quien vaya en un discurso más alineado con las expectativas de los venezolanos va a tomar rédito. En este momento, María Corina es la que aglutina el mensaje más concreto para la mayoría de los de opción. Y en el caso de Rosales, ¿cómo lo ve la gente? No en el Zulia, fuera del Zulia. No es bien visto. Rosales acumula también ese fulano G4, donde estaba Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular. A Rosales también se le vincula con políticos que pudieron regresar al país luego de ser perseguidos y luego participar. O sea, hay cosas que para los venezolanos lo incluyen en ese 75% de políticos que de alguna u otra manera se entienden con el gobierno. Entonces, ahora, deslindarse de eso a Rosales también le cuesta. Hablando del régimen, no tiene las de perder todas en todo caso, porque estoy viendo que la gente cuando le preguntan cuánto debería ser el salario mínimo en dólares en Venezuela, en la media, el término medio
es de $400. O sea, de 5 que ganan o 6 a 400 es ¿cómo se llama? Un abismo, Sí. $400. Hay quien dice 270 que sigue siendo un abismo. En fin, eso por un lado. Y por otro lado, su gran contribución a la sociedad, que son las cajas CLAP, que llegan a un 85,8 de la población, estoy viendo, pues resulta que no le alcanza ni siquiera para una semana, No les alcanza, aparte de que es mala. es mala y no les alcanza. Y de vez en cuando es que le llega, cuando ves la frecuencia que apenas el 4.1 le llega todos los meses. Entre los que le llegan, entre los que nunca les ha llegado y los que le llega cada 6 meses, hay casi un 40%. O sea que estamos hablando de que algo que llega muy esporádicamente en términos generales. Es de mala calidad y en poca cantidad. O sea, ahora que le llenen de repente a una multilateral, a la ONU, y le digan, no, pero tenemos 85% de la población beneficiada. Son números efectistas, pero muy lejos de ser efectivos. Es un programa que no es para nada efectivo. Será efectivo para otras cosas, pero no para beneficiar la alimentación de los venezolanos. Ahora, Y todo esto nos dice que en este momento, primero, antes quiero preguntarte una cosa. Tengo la información de que la gente no quiere saber nada de política, no quiere de política esta tradicional, que no quiere saber nada de elecciones, que no quiere saber nada de dirigencia, la enorme mayoría, que no cree en nadie, ni en uno ni en otros. ¿Qué información en base a las encuestas que han hecho ustedes es cierto o no es cierto, es exagerado o no? no, hubo un momento, han habido momentos en donde eso ha sido así. Ha sido así de manera abrumadora, año 2020, mismo 2021. En este momento, de hecho, cuando empezamos a hacer seguimiento de esta situación, a finales del año pasado, septiembre, agosto del año pasado, septiembre del año pasado, ninguno en la oposición, 60%, los no sabe altísimo. Recuerdo que las figuras con más confianza eran Nicolás Maduro y María Corina Machado, cuando hablábamos de la población general, alrededor del 7% los dos. O sea, hablábamos de que el rechazo a la política está fuerte, era fuerte. En la medida que el tema de las primarias empieza a avanzar, los ningunos van bajando dentro del segmento opositor, los no sabe van bajando, no, pero siguen siendo casi el 50% la suma de los ninguno y los no sabe. Sigue habiendo un celo, un recelo, que le toca la puerta o le llega un mensaje, un video de alguno de los precandidatos y los venezolanos aún lo ven con desconfianza. ¿Y qué me dices? Los niveles de desconfianza y de rechazo son altísimos en la mayoría de los que son precandidatos. O sea, eso viene con una foto de fulano con sutano. Entonces, el venezolano aún está en ese proceso de vuélveme a convencer. O sea Quiero que creer. hay un nicho importantísimo que se dan en momentos históricos definidos para que Sí, un candidato de oposición se pueda dirigir y se pueda entender con lo que quiere la mayoría para sí, convertirse en el candidato nacional de verdad, verdad, y eso es no correcto, Napoleón. temporalmente. Eso es correcto. Porque el tema es que se ha electorizado, por decirlo de una manera, la figura del liderazgo en Venezuela. Ser candidato era ser líder y muchos eran candidatos hasta para hacer currículum. Entonces, ya llega el punto en donde los venezolanos han vivido tantas cosas que un jingle, una canción, no es suficiente. Tiene que haber un mensaje real de cambio. Entonces, cuando la gente quiere oír que esto cambie, que el país cambie, lo quiere ver, que quiere que el candidato se lo describa de la manera más detallada posible, cómo va a poner patas para arriba a Venezuela y le va a dar un giro de 180 grados. Pero si no lo oye, por eso el rédito que puede estar teniendo María Corina, que de entrada ataca al socialismo y dice que hay que acabar con el socialismo. Obvio que se engancha en un tema con un segmento de esa mayoría. Aquellos que no lo hacen, no, pero hay otros temas que hay que hablar. ¿Cómo vamos a hacer con los que se fueron? ¿Cómo vamos a hacer con los que se han llevado el dinero? O sea, cosas que los venezolanos pueden ir conquistando, temas con los que se le puede ir generando confianza y pasar de tener
un candidato o un grupo de candidatos a tener un liderazgo real, porque de nada sirve que tengan primarias, por ejemplo, con participación del 10% de ese 73 de opositores. O sea, de nada sirve, que esto es un concepto que no está aquí, pero lo hemos estudiado antes, hablar de unidad. Los venezolanos no esperan unidad, los venezolanos esperan adesentamiento. Parece contradictorio, pero es que hay tanta desconfianza que un candidato debe cuidar con quién se toma una foto, cuándo se toma la foto, para qué es la foto, con quién va a hablar, en dónde se va a sentar a hablar, porque una equivocación de esa es suficiente como para entrar en ese 75% de los que se benefician con este estado de cosas. Bueno. Si se tiene la confianza de la mayoría, se puede generar, y ese nicho existe. Rubén, llegó el momento de despedirnos. Bien interesante todo esto. Ya sabemos por qué hoy, por ejemplo, la gente fue a manifestar o por qué dejó de hacerlo. Rubén Chirinos Leáñez, ingeniero, vicepresidente de Meganálisis, con la más reciente encuesta de ellos, que rápidamente que se nos van a cortar. ¿De qué fecha se hizo esta encuesta? Del 17 al 27 de abril. 17 a 27. Gracias, ¿ok? Un abrazo. Siempre, y nos seguimos viendo. ¡Viva los trabajadores de Venezuela! Terminando el pueblo. Nosotros tenemos Nos están matando de hambre. Unas pensiones dignas. Nadie te cree, mentiroso. El pueblo me vas a ayudar. Criminal, asesino. Estás terminando el pueblo. Nosotros tenemos Nos están matando de hambre. unas pensiones dignas.